Editorial y Librería Herder presenta Beber la Palabra, a cargo de Rosmarie María Cafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la Editorial Herder. Hay varias cuestiones complejas en torno a la articulación entre la lengua y la langue escrita en una sola palabra, de la cual surgen múltiples interrogantes que se irán o que se pueden ir precisando en la clínica, es decir, muy puntualmente. Pero en la literatura también hay algunas posibilidades de ver esto. Y cuando digo, menciono esto, me refiero, por ejemplo, a Joyce, James Joyce en Finnegan's Wake, o en Antonin Artaud, en El ombligo de los limbos, o Cartas desde Rodez II. Hay un artículo en la revista Artefacto, número 9, en un artículo de Josafat Cuevas llamado Glosolalias, Cuerpo sin órganos, donde dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice: un poco después, en la misma carta, vuelve a cuestionar que el teatro occidental solo admite como lenguaje al lenguaje articulado gramaticalmente, es decir, al lenguaje de la palabra hablada y escrita, en el cual la palabra se ha osificado. Los vocablos, todos los vocablos, se han helado y envarado en su propia significación. Es por eso que esas palabras inertes solo pueden detener el pensamiento, acabarlo. Un poco más abajo dice, hay también, Artaud se refiere al teatro oriental para el cual en la palabra el sentido claro no lo es todo. Hay también una música de la palabra que habla directamente al inconsciente. Y así es como en el teatro oriental no hay un lenguaje hablado, sino un lenguaje de gestos, actitudes, signos. En Oriente, este lenguaje de signos se valora más que el otro, atribuyéndosele poderes mágicos inmediatos. Fin de la cita. Está también el libro de Louis Wolfson, llamado Mi madre música murió, o el libro de Denis Lortie, no escrito por él, pero con un testimonio directo de él, escrito en Le Parlem du Caporal Lortie. Esto solamente para nombrar algunos, porque hay muchísimos más, donde se puede apreciar esta irrupción de la langue, ocupando por lo mismo un lugar estratégico, un lugar esencial. Volviendo a los interrogantes, para nombrar algunos, está justamente este anudamiento, o cómo se articula la langue, escrita en una sola palabra, con la lengua, el lugar de el real en la langue, es decir, el cuerpo y su goce, la articulación con los registros del imaginario y el simbólico, la pregunta de si el inconsciente es reductible a la langue, es decir, son lo mismo. Respecto a este último, Lacan dice en el seminario Encore, cito, la langue sirve a todo menos a la comunicación. Es lo que la experiencia del inconsciente nos ha mostrado. En tanto, está hecho de la langue. Fin de la cita. Esto está dicho el 26 de junio de 1973. Subrayo, el inconsciente está hecho de la langue. De manera que se puede entender que sí es reductible a la langue. Está hecho de.
Sin embargo, unas líneas más abajo precisa, en la misma fecha, dice, cito, el inconsciente es un saber hacer con la langue. Un saber hacer. Aquí hay una diferenciación. En un artículo de Dominique Simonet llamado La naissance de la langue, el nacimiento de la lengua, de la langue, escrita en una sola palabra, dice, no es el caso de que sea lo mismo. Una cura analítica aún cerca de su fin no podría reducirse a ser un puro seguimiento de su homofonía. La fantasía, los sueños, un cierto número de formaciones del inconsciente requieren un acercamiento que no son del ámbito únicamente de la homofonía. A esto respondo, digo, que las fantasías, los sueños y un cierto número de formaciones del inconsciente se dicen, se hablan a través de la palabra, aunque aparezcan en imágenes. Está también lo expresado, lo dicho por el cuerpo, cuando el cuerpo habla. Retomo a Simonet, dice, sin embargo, forzosamente se constata que el acento puesto en la homofonía por Lacan es muy fuerte. Cuando, por ejemplo, enuncia y cita aquí a Lacan, la langue que escribo en una sola palabra con la esperanza de encasquillar ella, la langue, lo que equivoca, con hacer real. Fin de la cita. Esto está en l'Insu, que c'est de l'une Bévue, el 19 de abril de 1977. Acá Simonet subraya la langue y las homofonías. Y es cierto que hay una tendencia notoria en los seminarios de Lacan a partir del 1972 en prestar una mayor atención cada vez más a las homofonías. Es decir, es muy claro, después de mucho tiempo de leer a Lacan, el parteaguas que hay en su enseñanza a partir de 1972. Pero no se trata únicamente de homofonías. Esto sería reductivo. La langue no está hecha únicamente de homofonías. Está hecha de ritmo, de musicalidad, de pausas, de silencios, de tonos. Que hacen justamente a la musicalidad. De modo que si bien las homofonías son fundamentales, no se puede uno detener solamente en eso. Y respecto a la articulación entre lenguaje, lengua y la langue, cito a Lacan en Encore, donde dice, el lenguaje sin duda está hecho de la langue. Es una elucubración de la langue, pero el inconsciente es un saber hacer con la langue. Y lo que sabemos hacer con la langue supera por mucho lo que podemos dar cuenta a título del lenguaje. Fin de la cita.
respecto al lugar que tiene la homofonía en el inconsciente en relación a los equívocos que ofrece al inconsciente. La equivocidad significante va más y más a ser regresada por Lacan a la homofonía. Y la homofonía remite directamente a la fonación, por lo tanto, al goce de la voz. Sobre todo cuando se escucha cómo las palabras resuenan. Respecto a la cuestión materna de la lengua y la langue, porque aquí cabe señalar que en muchas ocasiones esta cuestión maternal está puesta del lado de la langue y a veces está puesta del lado de la lengua. Están ambas, pero por eso es que es problemático. Lacan iba avanzando a medida que iba escuchándose, reflexionando, de manera que las cosas iban cambiando y precisándose a través del tiempo. Retomando la cuestión de lo maternal o lo materno, hoy en día las gestaciones in vitro, los vientres alquilados, ponen en cuestión todo este asunto maternal. Entonces, ¿qué sería? La pregunta es, ¿qué sería lo materno de la langue? No se trata de materno en el sentido madre, porque puede ser otra madre distinta a la madre biológica. Pero madre al fin podrá decir alguien, pero no. No hay que perder de vista que aún alguien que alquila su vientre puede no tener nada de madre o de maternal. Aún la mismísima madre biológica puede no tener nada de maternal. Entonces me parece que está mejor precisado cuando se dice lengua de un primer otro con mayúscula. Respecto a la langue, Lacan lo describe siempre en numerosos términos con cierta familiaridad. Cito, por ejemplo, dice, la langue que es mía. La langue es buena hija. La langue que me es amiga de ser mía. Esta última formulación se encuentra en televisión y traduce una suerte de familiaridad amorosa entretenida por el sujeto con la langue. Vuelvo a citar, de ser transmitida por la madre o cualquier persona teniendo el lugar de primer otro con O mayúscula, da a la langue una dimensión corporal, una dimensión de goce al infante a quien se dirige. Este último escucha decir o cantonear a su madre y trata él mismo de dar voz a través de sus balbuceos, de las lalaciones, ese canto, esa melodía que emiten los recién nacidos. Palabras que Lacan subraya en su proximidad fonética con la langue. Más música homofónica que lenguaje articulado. Placer, goce, primeros afectos. El bebé inaugura a través de esta la langue su encuentro con un otro, escrito con O mayúscula. De modo que la proximidad de la langue con la oralidad es flagrante. El bebé absorbe las primeras vocales con la leche que ingiere.
mezcla de oralidad y palabras, pero palabras o sonidos, porque hay sonidos que no devendrán nunca palabras. No es necesario. En la cura es cuestión de una singularidad, de la singularidad de cada sujeto, y cada uno tendrá que arreglárselas con su saber hacer, con su propia la langue. A continuar, la próxima vez en relación a la langue y los 3 registros real, simbólico e imaginario.